Veamos la alienación en Hegel. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué para estudiar la filosofía en América Latina es imprescindible o necesario, ¿no?, detenernos en este concepto de alienación en Hegel? Estamos viendo la tesis de que en la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta nuestros días, hay un conflicto, ¿no?, permanente entre humanismo y alienación. Bueno, pues Hegel es uno de los puntos, yo diría, de viraje, ¿no?, de cambio de la concepción de la enajenación como algo negativo, para ver también los eventos positivos que se desprenden de la enajenación o de la alienación, como quieran llamarle, ¿no? Y que van a preparar el camino para Feuerbach y para Marx, que vamos a ver después en otro video, pero que le dan contenido materialista, ¿no?, totalmente al concepto de enajenación. Ahora, en sentido general, la filosofía clásica alemana se puede decir que constituyó una expresión más de lo más pulido, ¿no?, del pensamiento humanista ilustrado, ¿no?, de lo que había logrado. Al final, los ilustrados, tanto Kant como Hegel, Schelling, Fichte, todos ellos sintetizaron, ¿no?, el pensamiento ilustrado, tomaron muchos elementos de la ilustración inglesa, de la ilustración francesa, pero también del pensamiento de otros, como Herder, ¿no?, y otros autores alemanes que desde la literatura, ¿no?, pues llegaron a tener cierta reconocimiento, como el caso de Goethe o Schiller, ¿no? Ahora, en general, el vuelo teórico que alcanzó las reflexiones antropológicas en la filosofía clásica alemana realmente hoy todavía nos impresionan, ¿no?, por su exquisitez, por su profundidad, por su rigurosidad epistemológica en cada concepto, como es este que vamos a ver ahora de enajenación, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que un concepto como enajenación, que ya se manejaba, decíamos, desde la antigüedad, ¿no?, y que en las teorías justnaturalistas o del derecho natural, en el caso del contrato social, por ejemplo, vimos en Rousseau, o en la economía política inglesa, que ya estaba también tomando fuerza, pero el concepto de enajenación empezó a tener una, digamos, acepción un poco más material hacia la venta, cesión, ¿no?, pérdida, ¿no?, en ese sentido jurídico también, como, ¿no?, ceder, ¿no?, ante otra fuerza, ante otra entidad. Sin embargo, en la filosofía clásica alemana no va a ser tan así, ¿no? Lo mismo en Fichte, en Schelling, que desde los primeros trabajos lo utilizaron. Fichte, por ejemplo, en su teoría de la ciencia, decía que el objeto es una especie de razón alienada. Claro, Fichte es un idealista subjetivo que parte todo del yo, ¿no? Y que el yo pone al no yo, y luego el no yo se enajena en el yo absoluto. En fin, mientras que en Schelling, que es un idealista más de corte objetivo, de ahí su vínculo más estrecho con Hegel, ¿no?, utiliza el concepto también de enajenación, pero más bien se refiere a un proceso de cosificación o Verdinglichung, como diría en alemán, o sea, de concebir las cosas en su coseidad, ¿no?, en su bien, exterioridad, ¿no? Y ahí Schelling, que es una filosofía de la potenciación, como él llama, y del condicionamiento, que todos los fenómenos del mundo están condicionados y potencialmente, bueno, eso lo podemos ver en Aristóteles, en la teoría del acto, ¿no?, y la potencia, pero no, en la filosofía clásica alemana adquiere un ribete de otro nivel de profundidad teórica, ¿no? Y yo creo que es Hegel, ¿no?, el que mayor elaboración le da al concepto de enajenación en su obra Fenomenología del Espíritu, que es una obra muy profunda, muy difícil de entender en algunos casos. Por eso el Che Guevara, cuando una vez se puso a estudiarla, empezando por ahí, dice que me noqueó en el primer round, lo cual demuestra mi incapacidad para el discurso filosófico. Y el Che, siendo estudiante de medicina, ya se hacía su propio diccionario de filosofía. Pero realmente es una obra difícil, porque a Hegel, para estudiarlo, yo siempre en mis clases recomendaba a los estudiantes no comenzar por la fenomenología del espíritu, sino por la enciclopedia de la ciencia filosófica.
¿Por qué? Porque eso fue una obra más didáctica. En primer lugar la escribieron sus estudiantes, los estudiantes de Hegel, y él la retocó y claro, la elaboró, ¿no? Pero eran sus clases de una forma más eh, sencilla, ¿no? Explicar todo su complejo idealismo absoluto, ¿no? Ese idealismo dialéctico, ¿no? Ahora, Hegel le da a la enajenación diversas manifestaciones, ¿no? A veces se tienen conceptos como objetivación, cosificación, reificación, que viene del latín res, que quiere decir cosa, ¿no? O extrañamiento, ¿no? Äußerung, Entfremdung, Verdringlichung, todos son términos alemanes que luego son traducidos, ¿no? Al español, pero que realmente cada uno tiene su especificidad, aunque tengan un nexo común, ¿no es decir? El hecho de que son, digamos, distintas formas de aprehensión de ese fenómeno tan complejo que es la relación del hombre con el mundo, el hombre con la naturaleza, con la naturaleza, con la sociedad y con el propio espíritu, porque lo que caracteriza al pensamiento de Hegel es precisamente eso, ¿no? Tratar de revelar desde dentro del espíritu, en este caso del espíritu individual, de nuestra propia autoconciencia, ¿no? Cómo se alcanza el espíritu absoluto, o se llega, ¿no? A un espíritu que para él al final es Dios, el espíritu absoluto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces se piensa que Hegel, y eso yo discrepo de Engels, Engels, el compañero de Marx, decía que Hegel había sacado toda su conciencia. Yo no creo que sea así. Yo creo que Hegel sacó toda su teoría filosófica de la historia, de la realidad, ¿no? Del mundo objetivo, y no simplemente de una especulación teórica subjetiva, ¿no? Y yo creo que en esa forma, claro, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista en Alemania en la época de Hegel, primera mitad del siglo XIX, no había alcanzado, digamos, ¿no? La plenitud o finales del siglo XVIII, y Francia en eso se adelantaba, ¿no? Con su revolución burguesa, ¿no? Que Hegel admiró en principio, ¿no? La admiró tanto que incluso cuando Napoleón cruzó por Jena y Hegel estaba y vio junto con Shelley, dijo, ahí va el espíritu absoluto a caballo, una cosa bastante, ¿no? Caricaturesca, ¿no? Ahora, yo creo que en ese sentido Hegel preparó el camino mucho mejor a Marx que Feuerbach, aunque Feuerbach lo haya hecho desde una postura materialista. O sea, el concepto de fetichismo de la mercancía que luego aparece en Marx y las críticas que hace Marx, ¿no? A la enajenación en el plano económico, yo creo que tiene su origen realmente en Hegel, ¿no? Por eso, yo creo que no es del todo cierto lo que algunos estudiosos de la obra de Hegel, como Lucio Coletti en Italia, como Georgi Lukács en Hungría, ¿no? Porque Coletti decía que Hegel se queda solamente en el nivel del espíritu, que no quiere trascender al plano económico, al plano político. Lukács dice lo contrario. Lukács en su libro El joven Hegel dice que realmente sí, Hegel trata de trascender a lo político, a lo económico. Además, él fue el filósofo oficial del Estado prusiano, de una forma u otra sí se vinculó a la política, ¿no? No hay ningún filósofo que no sea vinculado a la política, es una realidad, ¿no? Ahora, cuando Hegel analiza esa sociedad en que él vive, que es de las transformaciones burguesas, que no se da en Alemania, esa revolución burguesa en esa, ¿no? Pues Hegel por eso admiraba a Inglaterra, admiraba a Francia, que para él había progresado más, ¿no? El espíritu universal a través de transformaciones más, ¿no? Más radicales, ¿no? Ahora, por eso es que no se puede decir que la filosofía de Hegel haya sido concebida solamente como para el plano académico, como una filosofía de salón, como a veces se dice, no, no. Y eso explica por qué razón Hegel dejó primero una huella muy fuerte, una impronta en la llamada juventud hegeliana, ¿no? En la cual Marx y Engels van a participar, donde está David Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner, no todos aquellos, pero también en una derecha hegeliana, cuidado, porque Hegel tiene algo que lo hace
Hoy en día todavía se estudia y se profundiza, ¿no? Y ha tenido una trascendencia. No hay congreso internacional de filosofía en que no se le dedique a Hegel, ¿no? Un análisis en particular, porque es una riqueza extraordinaria de profundidad teórica, ¿no? Por eso, para Hegel, la trascendencia de su pensamiento está en que va a tratar, ¿no? De buscar en el espíritu, ¿no? La explicación de toda la realidad. Hay filósofos de derecha como Bradley o Sanquet o Giovanni Gentile o Benedetto Croce, que son profundamente, ¿no? Neo-hegelianos, ¿no? Así. Pero bueno, también de ahí salió las ideas de Marx y Engels, que no son nada de derecha, por supuesto, ¿no? Así. O sea, yo creo que con la filosofía de Hegel ha sucedido algo similar a lo que ha sucedido con la Biblia, ¿no? Depende de la interpretación que te haga, ¿no? Uno puede sacar interpretaciones conservadoras que interpretaciones más revolucionarias, casi como la teología de la liberación, ¿no? Y yo creo que todo el sistema del andamiaje teórico de la filosofía hegeliana está orientada a una praxis también social, a una praxis política, ¿no? Y claro, no se va a medir solamente el valor de esa filosofía por su inmediatez, ¿no? En la praxis política social, sino en la profundidad de su teoría. Entonces, vamos ahora a detenernos un poco en ese concepto de enajenación o de alienación, como lo consigue Hegel, ¿no? Y que está lógicamente articulado también con su religiosidad, ¿no? Realmente, y con su visión, yo diría, de humanismo cristiano, ¿no? En primer lugar, Hegel, como sabemos, parte de la idea absoluta, ¿no? No parte directamente en su formulación del mundo objetivo, real, pero es lo que él llama extrañamiento del espíritu, ¿no? Y voy a citarlo, dice Hegel, este mundo es esencia espiritual, es en sí la compenetración del ser y la individualidad. Dicha realidad exterior adquiere su ser allí mediante la propia enajenación y renuncia a la esencia de la autoconciencia. Fin de la cita. O sea, para Hegel la autoconciencia, el hecho de que los seres humanos tomemos conciencia de nuestra existencia, que es por supuesto individual, pero cuando nos ponemos a elevar nuestro pensamiento más allá, ¿no? De nuestra individualidad, empezamos a tomar conciencia, ¿no? De que también somos, bueno, seres en el mundo, diría en este caso Heidegger después, ¿no? O sea, sí que tendríamos una existencia para sí, diríamos, y no en sí, solamente como diría Jean-Paul Sartre, ¿no? Sino que los seres humanos, de una forma u otra, tomamos conciencia de la posibilidad de participar de la universalidad, ¿no? Por ejemplo, estos videos que yo estoy grabando ahora, en estos días, tienen una pretensión también de trascender a mi propia vida, ¿no es así? De que una vez yo no esté físicamente en este mundo, pues pueda quedar, como también mis libros, ¿no? Como también, ¿no? Mi enseñanza a mis estudiantes, ¿no? O como decía Jesucristo, ¿no? Por sus obras te conocerán, ¿no es así? Entonces yo creo que trata de trascender no solamente una obra de arte, una obra musical o una obra literaria, no, también en el trabajo. Y ese concepto es esencial en Hegel, trabajo, ¿no? El concepto de trabajo va a ser básico en la concepción de Hegel, porque es la forma en que ahí se da cierta enajenación, el hombre saca su potencialidad, ¿no? De su inteligencia, de su capacidad en una obra artesanal, ¿no? O en simplemente sembrar una planta, eso también es trabajo, ¿no? Según Hegel, decía él, ahora bien, este orar y este devenir con que la sustancia deviene real es el extrañamiento de la personalidad, pues el sí mismo valedero de un modo inmediato, es decir, sin extrañamiento, en y para sí, es sin sustancia y juguete de aquellos elementos tumultuosos. Su sustancia es su enajenación misma, y la enajenación es la sustancia, o son las potencias espirituales que se ordenan en un mundo y que de este modo se mantienen. Fin de la cita. Bueno, ahí empieza a hacernos un poco oscuro, ¿no? Hegel realmente, porque Hegel realmente maneja los conceptos con un nivel de profundidad que a nosotros a veces nos cuesta un poco trabajo penetrar.
En primer lugar, ¿de qué se desprende de ese concepto? Bueno, que para Hegel la enajenación es una especie de fermento catalizador vital, ¿no? Que posibilita la realización, lo mismo del espíritu, que de la conciencia, como de toda la realidad. Así que enajenar, ¿qué quiere decir? Volverse otro o ponerse frente a otro. Alienar quiere decir sacar, ¿no? Algo de sí y ponerlo frente a sí, ¿no? Entonces, por eso es que para Hegel el proceso de la enajenación es un proceso en que la autoconciencia, ¿no? La conciencia individual se sitúa, ¿no? En un ser otro que es la realidad y vemos la trascendencia que tenemos cada uno de nuestras individualidades, ¿no? En el mundo objetivo. Según Hegel, cito, el espíritu es conciencia de una realidad objetiva para sí libre, pero a esta conciencia se enfrenta aquella unidad del sí mismo y de la esencia. A la conciencia real se enfrenta la conciencia pura. De una parte, mediante su enajenación, la autoconciencia real pasa al mundo real y este retorna a aquella, pero de otra parte se ha superado precisamente esta realidad, tanto en la persona como en la objetividad. Estas son puramente universales. Fin de la cita. Para Hegel, el espíritu absoluto, que repito, se puede identificar con Dios, ¿no? El espíritu superior, se enajena ¿dónde? Se desdobla ¿dónde? En la naturaleza. O sea, la naturaleza para Hegel se ha creado, Dios ha creado el universo, ha creado el mundo, claro, de acuerdo con su visión religiosa, ¿no? Así. Por lo tanto, el logos, la palabra, ¿no? Como plantea la Biblia, pues se ha realizado, ¿no? En este mundo del cual todos somos hijos en última instancia, ¿no? Pero según Hegel, ese desdoblamiento, porque realmente esa palabra también de Hegel, Äußerung, quiere decir que se desdobla, ¿no? Que esto presenta la cara oculta, ¿no? Que está, la palabra desdoblar quiere decir que lo que está oculto se revela, ¿no? Eh, que él va luego a presentar como Aufhebung, como superación, ¿no? Concepto que también es esencial en la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces, todo va a estar en una contradicción permanente y en esa contradicción las cosas se superan. Superan quiere decir no crítica en el sentido negativo, como vimos en el video, ¿no? Que le dedicamos a la función crítica de la filosofía, que ya veo que tiene muchísimas visualizaciones, parece que ha interesado, ¿no? Sino que la crítica implica también asunción, quiere decir asimilar, ¿no? Quiere decir tomar lo bueno, tomar lo valor, lo que hay en la cualidad, ¿no? Anterior. Y por eso para en Hegel tiene una importancia muy grande también el concepto de mediación. Fermitru, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Leipzig, un talentoso joven alemán, estudiaba el concepto de mediación para su tesis doctoral. Y siempre en nuestras sesiones científicas sobre, sobre Hegel, en particular con el profesor Helmut Seidel, que era un profundo especialista de Hegel, él insistía en que ese concepto de mediación era esencial. Por eso, a veces algunos han tratado de buscar cuál es el concepto central de la filosofía de Hegel. Bueno, uno dice, bueno, que es el de enajenación, dirá Lukács, por ejemplo, otro que es el de mediación, otro que es la dialéctica, otro, en fin, la libertad. En fin, yo no creo que haya un concepto que sintetice el pensamiento de Hegel. Yo creo que hay muchos conceptos que se integran, ¿no? Y además con una profundidad tal que Lenin cuando estudiaba la ciencia de la lógica decía, pero esto es idealismo, sí, pero idealismo inteligente, muy distante del materialismo bruto, vulgar, ¿no? Y preferible este idealismo, porque por algo yo creo que Marx se nutrió más de Hegel que de Feuerbach, ¿no es así? Ahora, Hegel decía, y cito, el mundo de este espíritu se escinde en un mundo doble, ¿ven? El primero es el mundo de la realidad o del extrañamiento del espíritu. El segundo, empero, aquel que el espíritu elevándose sobre el primero, se construye en el éter de la pura conciencia. Fin de la cita. ¿Ven? O sea que ahí está claro que para Hegel el mundo del espíritu se desdobla, ¿no? Se revela. ¿En dónde? En la realidad. Se extraña en la naturaleza. Y luego vuelve. ¿A dónde?
vuelve de toda la conciencia del ser humano, ¿no? Y en ese desdoblamiento, según Hegel, es como va pasando, ¿no? El espíritu absoluto a la realidad a través de la corporeidad de nuestra individualidad y de nuestra relación con el mundo, ¿no? Y solo si uno sigue esa lógica discursiva tan profunda en Hegel, uno empieza a encontrar lo que Lenin llamó núcleos racionales, es decir, los momentos centellantes, ¿no? Aunque tenga una envoltura mística, Marx después lo va a decir, ¿no? Que bajo esa ganga mística hay, ¿no? Un núcleo racional, por eso Marx dice que invierte la dialéctica hegeliana, no la pone sobre sus pies, porque es parte, lógicamente, de la idea. Marx no, Marx parte de la realidad, ¿no? Y por eso Marx va a decir, y lo veremos en el video siguiente, que no es la conciencia la que determina el ser, es el ser, o sea, la materialidad, ¿no? Las relaciones económicas, sociales, políticas, también las relaciones con la naturaleza, las que determinan, ¿no? La realidad. Pero en Hegel hay una especie de formulación, vamos a decir, espiritualista de la misma realidad. Según Hegel, cito, el espíritu de este mundo es la esencia espiritual impregnada por una autoconciencia que se sabe presente de un modo inmediato como esta autoconciencia que es para sí y sabe la esencia como una realidad opuesta a ella. O sea, fin de la cita. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es evidente que aunque en Hegel el espíritu va a constituir el elemento esencial del mundo, ¿no? El espíritu no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? ¿Cómo es que el espíritu puede hacer algo en la realidad? Ah, a través de la enajenación en la autoconciencia de cada individuo. O sea, en cada uno de nosotros se revela el espíritu absoluto, ¿no? ¿Sí? Y en cada individuo concreto somos portadores, ¿no? En este caso de la conciencia universal, pero a través de la conciencia individual, a través de nuestra autoconciencia, ¿no? Entonces, es decir, que los individuos nos autorreconocemos, ¿no? Y en ese proceso de extrañamiento es que se revela, en este caso, ¿no? La realidad. Y cito a Hegel de nuevo. La autoconciencia solo es algo, solo tiene realidad en la medida en que se extraña de sí misma, se pone así como universal y esta universalidad es a su vez a su validez y a su realidad. O sea, por eso es que en Hegel hay una dialéctica para la comprensión de la interacción entre lo universal y lo específico, ¿no? Que hicimos nosotros, Perelín y yo, en este libro, ¿no? Del universal y lo específico en la cultura, porque la cultura universal, ¿dónde existe? Existe en cada hombre, en cada mujer, en cada creador, en cada artista, en cada intelectual, en cada obrero, en cada campesino, en cada, ¿no? Es decir, ahí existe la cultura universal, no existe allá en un topo urano, ¿no es así? Ah, pero se manifiesta de manera singular o de manera específica a través de mediaciones, ¿no? Particulares, ¿no es así? Y en ese proceso de que la autoconciencia se va revelando, se va extrañando de sí mismo, eso se hace a través del trabajo, ¿m? Y a través de la cultura, ¿m? Término que también en Hegel es importante. ¿Por qué? Porque para Hegel la universalidad no es algo abstracto solamente en el discurso, inaprehensible, ¿no? Por su trascendentalidad. Al contrario, para Hegel la universalidad es algo muy concreto, muy alcanzable por cada ser mortal, por cada individuo humano, ¿no? Ah, pero si cumple un requisito, ¿cuál? El de ser culto. Y por eso Hegel en esto también se identifica un poco, ¿no? Con la idea de la identidad entre cultura y libertad, cosa que vamos a ver también, lógicamente, luego cuando estudiemos a José Martí con más detalle. Ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno es el único modo de ser dichoso, diría el pensador cubano, ¿no es así? O sea que la cultura para Hegel es el extrañamiento del ser natural, ¿no es así? Superior, ¿no? Y cito, aquello mediante lo cual el individuo tiene aquí validez y realidad es la cultura. La verdadera naturaleza originaria y la sustancia del individuo es el espíritu de extrañamiento del ser natural. Esta enajenación es por consiguiente tanto fin como ser allí del individuo y es al mismo tiempo el medio o el tránsito tanto de la sustancia pensada, la realidad, como la inversa, de la individualidad determinada a la esencialidad. Esta individualidad se forma como lo que es en sí es, y solamente así es
en sí y tiene un ser allí real en cuanto tiene cultura, tiene realidad y tiene potencia. Fin de la cita. O sea, como ustedes pueden ver, el individuo realmente trasciende a través de la cultura, a través del trabajo, ¿no? A través de su realización en el mundo natural y en el mundo social y en el mundo también del pensamiento, ¿no? O sea que si bien es cierto que el punto de partida hegeliano es el espíritu, ¿no? A la larga ese espíritu es superado por sus propias creaciones, ¿no? Y se da en proceso de extrañamiento a través de una enajenación, ¿no? Y que se enriquece como a través de del trabajo y a través de la cultura, ¿no? Por eso Teodoro Adorno, este filósofo de la escuela de Frankfurt, en su libro Tres estudios sobre Hegel, dice, cito, Adorno, el Hegel de la fenomenología, para el cual la conciencia del espíritu en cuanto a actividad conviviente y sin identidad con el sujeto social real, eran al menos desmedrado que para el Hegel tardío, reconoció al espíritu espontáneo como trabajo. Si no en la teoría por la fuerza del lenguaje, el camino de la conciencia natural hacia la identidad del saber absoluto sería también, por su parte, trabajo, y presenta la realización que el espíritu mantiene con el estado de cosas, siguiendo el modelo de un acontecer social, precisamente el de un proceso de trabajo. Fin de la cita. Yo creo que este análisis que hace Adorno es esencial para comprender también por qué Marx después le va a dar tanto valor al trabajo. ¿M? Y que la riqueza se crea no en la venta de un producto o en la comercialización, no, sino en la producción del trabajo, ¿no? En el trabajo, lo cual no quiere decir que la venta de un producto no sea una forma de trabajo, bueno, pero donde se crea el producto es realmente el proceso fabril o ese es el proceso artesanal, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Hegel, ese sistema enciclopédico, Hegel no olviden que escribió no solamente la fenomenología del espíritu, escribió una filosofía del derecho, una filosofía política, una filosofía del arte, una filosofía de la religión, es decir, una ciencia, una obra de lógica, de ciencia de la lógica, de una obra colosal, ¿no? Yo creo que en Hegel la ilustración llega a uno de sus puntos cimeros, ¿no? Y si bien para Hegel el concepto de enajenación va a ser central en ese punto cimero, lo importante es que la enajenación en Hegel no tiene una carga necesariamente negativa, peyorativa, ¿no? Aunque ya nosotros la hemos definido en un sentido marxiano como algo que excluye, ¿no? Yo creo que en esa relación de polaridad con el concepto de enajenación. Hegel nos quiere dar, ¿no? La idea de que la enajenación incluso es un proceso tan complejo en que el espíritu absoluto se enajena de sí mismo, ¿dónde? En la realidad. Y cito ahora de nuevo a Hegel, dice, el contenido del representar es el espíritu absoluto. Lo único que aún resta es la superación de esta mera forma, o más bien, puesto que de esta forma pertenece a la conciencia como tal, su verdad debe haberse mostrado ya en las configuraciones de la conciencia. Este sobrepasar el objeto de la conciencia no debe tomarse como lo unilateral, como aquel aspecto en que el objeto se mostraba retornado a sí mismo, sino de un modo más determinado, mostrándose el objeto como tal, cuanto como lo que tiende a desaparecer, cuanto más bien como lo que es la enajenación de la autoconciencia, que pone a la coseidad, enajenación que tiene solo una significación negativa, sino también una significación positiva, no solo para nosotros en sí, sino también para ella misma. Fin de la cita. ¿Ven? O sea que para Hegel la enajenación no se puede ver solamente como un aspecto de debilidad del espíritu, de negación o de enfrentamiento. No, 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 no. Para Hegel también la enajenación tiene una carga positiva de asunción, de asimilación, ¿no? Cuando el espíritu se enajena, no solamente en la naturaleza, sino que retorna a la conciencia, retorna al pensamiento, enriquece, ¿no? O sea que para él la enajenación es como un momento necesario, pero también transitorio a la vez de la evolución de la humanidad, ¿no? Por eso yo he dicho en otros videos y ahora reitero
que el conflicto humanismo-enajenación no es que ha existido y ya va a desaparecer, no, eso va a existir siempre. Siempre el ser humano se va a enfrentar a formas que lo cosifican, que lo limitan, ¿no? Que si es el Estado, que si es la religión, que si es las leyes, que si es las instituciones de la sociedad civil, que si es la policía, o que si es el consumo, los productos que cada vez, ¿no? Nos impresionan cuando vamos a un supermercado, como decía Raúl Rojas, y a mí cuando entro a un supermercado todo me hace falta, ¿no? Porque es una variedad de productos que ya es demasiado, ¿no? Bueno, pues así pasa con los procesos de enajenación. Sin embargo, el ser humano es libre cuando ¿qué? Cuando sabe elegir, cuando sabe decidir, cuando toma decisiones conscientes, ¿no? Y pensar que no todo lo que está en un supermercado o todo lo que nos da internet o todo lo que nos da la televisión es cultura, como hemos dicho en otros videos, ¿no? Cultura es solamente aquello que nos permite libertad, nos permite dominio sobre nuestra condición de existencia, ¿no? Y por eso yo creo que Hegel nos sirve para emprender un camino adecuado en la comprensión de la cultura, ¿no? Y de la libertad humana. Decía Hegel, la historia es el devenir que sabe, el devenir que se mediatiza a sí mismo. El espíritu enajenado en el tiempo, pero de esta enajenación es también la enajenación de ella misma. Lo negativo es lo negativo de sí mismo. Fin de la cita. O sea, yo creo que de este modo Hegel dejaba sentada las premisas, ¿no? De concebir la enajenación no simplemente como un momento de pérdida, sino también como un momento de recuperación. ¿Mm? Por eso Enrique Dussel, este filósofo argentino, decía que, cito, la alienación en Hegel no está cargada todavía de un sentido disvalioso, como el caso de Marx. Fin de la cita. Claro. Marx, lógicamente, va a concebir distinto la enajenación, ¿no? Y Marx incluso va a insistir más en la esencia humana como conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Y Marx le va a dar más importancia, ¿no es así?, a las relaciones materiales, sociales, y no tanto la conciencia, la autoconciencia, ¿no? Pero Hegel nos deja sentado la premisa, y cito, la autoconciencia culta que ha recorrido el mundo del espíritu extrañado de sí, ha producido por su enajenación la cosa como sí mismo y por tanto se conserva ella misma en él y sabe su falta de independencia o sabe que la cosa solo es esencialmente ser para otro o expresando totalmente el comportamiento, es decir, lo único que aquí constituye la naturaleza del objeto. La cosa vale para ella como algo que es para sí. La cosa anuncia la certeza sensible como verdad absoluta. Pero este ser para sí, a su vez, como un momento que solo tiende a desaparecer y se torna, en su contrario, en el ser para otro, ya abandonado. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir en una interpretación muy simple que pudiéramos hacer? Que por mucho desarrollo de la autoconciencia que tengamos y por mucho proceso, ¿no?, de ensimismamiento de la búsqueda del espíritu, la única forma de realización es en la alteridad, en el otro, en el ser humano, en el Weltbürger, diría Kant, ¿no es así? En nuestros compatriotas, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestros colegas, ¿no? O sea, es en las relaciones sociales, es lo que está incidiendo ahí tanto Hegel de una forma muy oscura, muy imprecisa, pero lo que está diciendo es que esa autoconciencia solamente se puede, bueno, distinguir de otras autoconciencias de las que tiene otros amigos o cualquier persona, ¿no es así, no? O sea, que aun cuando él se refiriera, ¿no?, en ese momento a la negación de que produce la enajenación, el ser humano solamente puede concebirse como un ser, primero, activo, no pasivo. Fíjense, y al lado activo del sujeto. Presentar la historia humana como progreso, es decir, como un proceso único y regido por leyes. Destacó su especificidad con relación a la aburrida resurrección de lo mismo que se da en el mundo natural en forma de robustecimiento cuantitativo. Por otra parte, Hegel hizo especial hincapié en el carácter activo del sujeto humano en los procesos sociales. Fin de la cita de Zaira. ¿Esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que para Hegel, a diferencia del mundo natural, que en la naturaleza lo que hace es repetir esa flor que está ahí, da lugar a otras flores, pero bueno, no hay realmente un cambio totalmente, ¿no?, significativo, pero en la sociedad no pasa así. En la sociedad hay un cambio radical, cualitativo en cada generación, y por eso hay un progreso, y por ese concepto de progreso es básico en la ilustración y es básico también en la filosofía de Hegel, como lo va a hacer también después en el positivismo, vamos a ver más adelante, en el pensamiento latinoamericano, ¿no es así? ¿No? Y por eso se puede decir que en realidad en Hegel hay un proceso de hipóstasis, que es un concepto griego, que quiere decir cómo desde lo subjetivo se eleva al objetivo a través de la espiritualidad, ¿no? Y por eso Hegel en cierta medida expresa ese momento en que Europa en la Ilustración ha llegado, ¿no?, a un punto, vamos a decir, cimero, ¿no?, de desarrollo del pensamiento abstracto, del pensamiento filosófico, ¿no? Y por eso yo diría que la preocupación principal de Hegel era situar al hombre sobre bases terrenales, ¿no?, para que pudiera controlar su propia existencia a través del trabajo y a través de la cultura, ¿no? Y yo creo que en gran medida esto lo interpreta muy bien Ernst Bloch, este filósofo también, que terminó también en la escuela de Frankfurt, cuando decía, y cito, el gran interés de la fenomenología era y es el conocimiento real de sí mismo, como conocimiento de la producción del hombre por su trabajo e historia. Este es el único sujeto importante y por consiguiente imprescindible en Hegel, no como una vaga niebla, sino como acción, no como espíritu, sino como núcleo. Toda vez que el hombre se produce a sí mismo con su trabajo sobre objetos, sin duda le corresponde al sujeto una prevalencia dentro de la relación histórico-dialéctica entre el sujeto y el objeto. De otro modo, no habría medida posible para, precisamente para el extrañamiento, para la enajenación, en la objetividad, ni existiría la activa contradicción del factor subjetivo, capaz de medir y destruir las objetividades inadecuadas guiándose por esta medida, y aliado con las contradicciones objetivas que presentan. A todo esto, la prevalencia del sujeto no es meramente idealista, sino que en ella se encierra la prioridad de un factor impulsivo al remodelar una y otra vez la objetividad. Fin de la cita de Bloch. Yo creo, para ir cerrando este análisis, que toda la obra filosófica de Hegel, sintetizada en su libro La fenomenología del espíritu, ¿no?, pero que también está expresada en otras obras, es realmente tratar de darle al ser humano, ¿no?, una comprensión de que él constantemente está sometido a procesos de enajenación, pero también de libertad. Y si ahora vamos a comenzar a estudiar el pensamiento filosófico latinoamericano, vamos a ver también cómo desde las primeras expresiones hay también ese conflicto, ¿no?, de enajenación y libertad, de humanismo y no. Yo creo que pienso que en Hegel realmente la idea de enajenación alcanzó un plano superior a todo lo que habíamos visto en las épocas anteriores, ¿no? Por supuesto, de la Ilustración francesa o por supuesto, del mundo escolástico o patrístico, donde ya se comenzaba a utilizar el concepto de enajenación, ¿no? Y me parece que la obra de Hegel es un intento teórico de comprensión de la realidad. ¿Pero para qué? Para fundamentar los planos de acceso a la modernidad. Yo creo que en Hegel se demuestra una vez más también aquello que Einstein siempre insistía, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que por eso la obra de Hegel es tan rica en sus expresiones, en sus determinaciones, no solamente el concepto de enajenación, de Enfrentung, sino de Aufhebung, de superación, ¿no? De cómo cada época de la humanidad se va enriqueciendo, va progresando, independientemente que él lo vea como un desdoblamiento del espíritu absoluto y nosotros lo veamos desde una postura materialista, desde una visión dialéctica del desarrollo, como una superación de las contradicciones entre el ser humano con el mundo natural y consigo mismo en los procesos productivos, en los procesos distributivos, en los procesos de trabajo, pero independientemente de que lo veamos desde una perspectiva materialista o desde una visión idealista, la dialéctica es lo más importante en este caso,
el método para la comprensión de esa contradictoria relación entre el hombre y el mundo.